Se levantaba todos los días cuando todavía todo estaba oscuro. Y lo primero que hacía, como todos los días, era sentarse frente al telar, tomar hilos azules, tomar hilos amarillos y dorados y pasarlos con las lanzaderas en aquel telar. Y sí, así aparecían los primeros rayos de sol en su ventana. Y así era todos los días, la misma rutina, hasta que pasaba los últimos hilos oscuros en el telar y ponía las últimas hebras plateadas para hacer parecer las estrellas en el firmamento, es que se iba a acostar. Tenía todo lo que necesitaba, no le hacía falta nada. Cuando tenía hambre, solamente tejía un pescado, poniendo mucha atención en las escamas, y aparecía un filete listo para comer. Y si tenía sed, tomaba hilos de color aperlado y aparecía un vaso de leche fresca para beber. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer. Y tejiendo, un día sintió esa esa soledad indescriptible que quiso llenar con su propio telar. Así que ese día, al terminar sus labores de tejido y al poner la última estrella en el firmamento, se fue muy acerosa a su habitación. Ahí se sentó frente al telar y empezó la obra más importante de su vida. Empezó a tejer el hombre que la acompañaría el resto de su vida, el hombre que estaría con ella para siempre. Puso mucha atención. Toda la noche trabajó en esa obra, desde la punta de los zapatos brillantes hasta la última pluma del sombrero. Sí, empezó por las piernas, muslos fuertes, luego siguió con el torso, un torso generoso y abundante, y luego terminó con un rostro barbado y hermoso. Cuando iba a pasar la última hebra por la última parte de ese hombre que estaba tejiendo, tocaron a la puerta. Ni siquiera hubo necesidad de ella abrir. Él mismo entró, la tomó entre sus brazos y pasaron esa noche. Imagínense, no les quiero ni contar ni cómo. Pasó de todo y ella esa noche se quedó pensando en la vida feliz que le esperaba en el futuro y de los muchos hijos que iba a tener. Él, por su parte, se quedó dormido. Fue la mejor semana, fueron los mejores días de la joven tejedora. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer. Y un día, inesperadamente, el joven y apuesto caballero descubrió el poder del telar. Se dio cuenta que todo lo que ella pasaba en el telar aparecía inmediatamente en la realidad. Y un día le dijo, ¿cómo es posible que teniendo ese telar vivamos en esta miseria? Tomó la caja de los hilos, se los puso enfrente y le dijo, toma los hilos más brillantes, toma los hilos que tengan las tonalidades de las caobas y dibuja un castillo para nosotros. Ella lo creyó prudente, lo creyó justo, ya eran dos y próximamente serían muchos más. Así que, sin dudarlo, sin poner ninguna objeción, se puso a tejer aquella obra, un hermoso castillo. Tejer era todo lo que hacía, tejer era todo lo que quería hacer. Pero al paso del tiempo, los caprichos fueron en aumento. El castillo no le era suficiente. Empezó a pedir criados, empezó a pedir tesoros, empezó a pedir caballos de la mejor sangre, empezó a pedir caballerizas, empezó a pedir cuartos, cuartos y más cuartos. A ella le pareció prudente. Próximamente serían ocupadas esas alcobas con los muchos hijos que iban a tener. Pero el tema de los hijos nunca se tocaba. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer. Y un día, sin más, la llevó hasta la parte más lejana del castillo, allá, a la torre más alta. Le pidió que hiciera una llave especial en el telar. Y ahí puso a la joven tejedora con su telar, diciéndole, imagina, querida, que este telar llegue a manos de un ambicioso. Sería la ruina. Ella lo creyó prudente. Era el hombre de su vida. Ella misma lo había construido. Era quien la acompañaría el resto de sus días. Así que, sin objetar nada, se quedó ahí, encerrada en la última torre, allá, en la parte más lejana y fría del castillo. Tejer era todo lo que hacía. Tejer
era todo lo que quería hacer. Y tejiendo aquellos caprichos de aquel hombre, que sería el hombre ideal para vivir con ella y pasar el resto de sus días, fue que se dio cuenta que se había olvidado traer la primavera de nuevo. Habían pasado 6 meses en el invierno, un invierno muy frío. Y ella, una tarde, estando sentada ahí, tejiendo algún que otro capricho del marido, sintió un frío, pero un frío distinto, un frío que le heló el corazón. Se sintió sola, se sintió que estaba ahí simplemente para cumplir aquellos caprichos y pensó, es bueno que vuelva a estar sola. Así de que no esperó. En el telar se puso a dibujar aquella llave con la que pudo abrir la puerta. Y cuando todo en el castillo estaba silencio, los criados dormidos y su esposo también, fue al cuarto de él. Se puso frente a él con aquella creación, con lo que ella pensaba que con quien pasaría el resto de sus vidas. Ahí se puso frente a él y con toda la tranquilidad del mundo pasó las lanzaderas en orden inverso como las había pasado originalmente y todo empezó a deshacerse. Hebra tras hebra, todo empezó a desaparecer, todo empezó a esfumarse. Hebra tras hebra fue quitando del telar. Él despertó cuando sintió la dureza de aquella cama. Ya no era una cama, era la antigua cama de la choza a la que llegó por primera vez. Y cuando quiso gritar o decir algo, no alcanzó. Ella tomó el último hilo que quedaba, el que pasaba su rostro, lo quitó con aquella furia y seguridad que desapareció. En ese instante, ella volvió a su choza, volvió al telar y trajo la primavera, sí, una primavera radiante, como nunca la había hecho. Tomó hilos de todos los colores y sembró aquellos campos otra vez de verde primavera. Decidió desde ese día que volvería a su rutina, volvería a hacer lo que le gustaba hacer, tejer. Pero eso sí, se prometió una cosa, que desde ese momento y sin ayuda del telar, se iba a tejer su propia vida.